Como bien sabemos, la pensión de alimentos es un tema que año tras año muchas familias tienen dificultades, no solo por no saber cuál es el procedimiento, sino también por a veces la falta de pago de parte de los padres que están obligados a pasar la pensión. Y bueno, cuando uno no sabe el trámite, a veces archivan tu caso o te lo deniegan por cuestiones simplemente formales, ¿no? El proceso de alimentos en el Perú tiene un marco normativo, ¿no? Nosotros, aquí en nuestro país, Perú, nosotros nos basamos a lo que es nuestra constitución política peruana, pero también tenemos otras normas legales que son de alcance para estos procesos. A nivel internacional también tenemos un respaldo, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Es una convención internacional dentro de la pirámide de Kelsen, es una de las de mayor jerarquía a nivel normativo. Entonces, ¿qué nos dice este marco? El artículo 27 nos habla sobre los derechos de los niños, pero también las obligaciones que tienen los padres y las madres, ¿no? El artículo 27 señala que los padres y madres tienen la obligación de poder proporcionar las condiciones de vida necesarias para su integral desarrollo. Entonces, ahí me quiero detener en cuanto a las condiciones de vida necesarias. Cuando nosotros nos referimos a la pensión de alimentos, no solamente nos referimos al tema de comida. Recordemos que el ser humano, para poder sobrevivir, no solo va a vivir comiendo, ¿no? Necesita un desarrollo integral. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo necesario para poder no solo sobrevivir, sino poder desarrollar, en el caso de los niños y adolescentes, tener un desarrollo integral. ¿Qué cosas son esas? ¿Qué cosas son los elementos necesarios para poder determinar qué nos referimos cuando mencionamos alimentos? Entonces, alimento no solamente es la comida. Alimento es todo lo necesario para que este niño, niña o adolescente pueda tener una supervivencia y un desarrollo integral, ¿no? Puede ser el tema de salud, puede ser un ambiente sano, una vivienda, tener pues un estilo de vida normal que le permita a estos niños poder desarrollarse integralmente. A eso se refiere el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño a nivel internacional. Ahora, a nivel nacional, como les mencionaba al principio, nosotros tenemos una constitución, una hermosa constitución que lamentablemente en cuestiones políticas ha sido muchas veces modificado, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos la constitución no es tocada mucho, solo se hacen ciertas modificaciones o se basan en el poder legislativo, en poder entender la Constitución y no modificarla tanto, no tocarla tanto. Sin embargo, aquí en el país la Constitución ha sido muchas veces modificada, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 6 de la Constitución Política? Señala que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. En este contexto nacional ya vemos un poco más claro lo que significa una pensión de alimentos, ¿no? Dice que es el deber y el derecho. O sea, no solamente es una obligación, es un derecho. El derecho de todo niño, de todo adolescente, y más adelante veremos si también corresponde a un adulto, recibir una pensión de alimentos, ¿no? Para poder educarse. Ahí ya hace referencia también a la educación. Entonces, el derecho de alimentos, la pensión de alimentos, también hace referencia a tener una educación. Y también, por ejemplo, en el artículo 6 hace referencia a la seguridad, ¿no? Tener un ambiente adecuado para que un niño se pueda desarrollar sin temor ni miedo. Y ahí hay una aclaración también, ¿no? En lo que es la prisión por deudas. Recordemos que nosotros en el país de Perú no existe prisión por deudas, ¿no? Si yo debo al banco, no me pueden meter presa, pero eso es a nivel penal, o sea, no hay cárcel, pero sí hay ciertas responsabilidades civiles, o sea, sí me pueden quizás hacer una nota de embargo, me pueden embargar mis bienes,
Bueno, eso ya es otro tema. Pero a nivel penal no hay prisión por deudas. Ahora, el tema de la pensión de alimentos genera, ¿cierto?, una deuda en el obligado. En este caso, si por ejemplo María es una mamá que tiene 2 niños y hace una demanda de alimentos a Pedro, que es el padre de estos 2 niños, entonces Pedro ya tendría una deuda. Y bajo esa teoría general de que no hay prisión por deudas, Pedro diría, bueno, como no hay prisión por deudas, no me van a meter preso. Sin embargo, la norma hace una aclaración en lo que es la pensión de alimentos. En la pensión de alimentos sí hay una excepción en cuanto a ese tema, ¿no? Si se trata de una pensión de alimentos, ahí señala el artículo, el literal C del inciso 24 del artículo 2 de esa misma Constitución peruana, dice, este principio de que no hay prisión por deudas no limita, o sea, no restringe el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios, ¿no? Recordemos que a nivel de familia, cuando tenemos una deuda por pensión de alimentos, hay un delito a nivel normativo, donde se protege al alimentista, ¿no? Este delito es el delito de omisión de asistencia familiar. Entonces, si Pedro creía que no había prisión por deudas en lo que es la pensión de alimentos, pues Pedro está equivocado. Sí hay una prisión por deudas en lo que es la pensión de alimentos, ¿no? El delito de omisión de asistencia familiar. Los hijos alimentistas son nuestros hijos. En mi caso particular, yo no tengo hijos, pero a los que están viendo esta transmisión, si tienen hijos menores de 18 años, él es un hijo alimentista que tiene derecho a recibir una pensión de alimentos por parte de su padre si es que la demandante es la mamá. Entonces, para menores de 18 años, sabemos que son niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado de la madre o del padre que está con ellos. Y el otro que no esté bajo ese cuidado de los niños, pues será el obligado a pasar una pensión. Recordemos que ambos papás son responsables del desarrollo integral de este niño. O sea, ambos se responsabilizan sobre los gastos. Pero ahí también voy a hacer una aclaración más adelante. Cuando hablamos de un alimentista, un hijo alimentista menor de 18 años, debemos tener bien en claro cuáles son esas circunstancias en las que el juez se basa para poder fijar una pensión de alimentos. Para fijar una pensión de alimentos hay que tener muy en cuenta el estado de necesidad, ¿no? Si bien en todo proceso judicial de alimentos el juez va a presumir de oficio este estado de necesidad, o sea que si la mamá hace una demanda de alimentos, se presume que ella como representante legal de este niño acude a la instancia judicial en representación de su hijo porque hay un estado de necesidad, porque ella necesita o él necesita una pensión de alimentos para poder, como leímos anteriormente, desarrollarse integralmente, ¿no? Tener una pensión, tener una salud y otras cosas que vamos a ver. Entonces, el proceso judicial se desarrolla, en este caso, a través de un proceso único, regulado por el Código de los Niños y Adolescentes. Este código no solo hace referencia al proceso de alimentos. Este código de los niños y adolescentes es un código muy bonito en el cual vamos a poder encontrar los derechos y los deberes de los niños, los derechos y los deberes de los padres también, las obligaciones que tienen los padres de familia en el cuidado y desarrollo integral de estos niños y qué derechos los protegen, ¿no? Y bueno, algo que me gusta mucho en lo que son los procesos de alimento es un principio, el principio de interés superior del niño. Este es un principio que casi todos los procesos judiciales en la demanda de alimentos el abogado va a redactar siempre. El principio de interés superior del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño es lo más importante. Su desarrollo, su integridad, su derecho debe prevalecer sobre cualquier otra cosa. Eso significa el principio de interés superior del niño. Entonces, en un hijo alimentista menor de 18 años, estas van a ser las características para poder determinar la necesidad de interponer una demanda de alimentos, ¿no? Que, como hablamos al principio, se presume ese estado de necesidad.
Ahora, ¿qué pasa cuando es mayor de 18 años? ¿Será lo mismo? ¿Se hace referencia a las mismas causales? ¿Cuál sería la diferencia entre una pensión de alimentos para alguien mayor de 18 años? ¿Qué quiere decir? Que hablamos en el ejemplo de María, ¿no? María y Pedro tienen 2 hijos. A ver, hagamos que un hijo tenga 14 años de edad, están separados, y su otro hijo de Pedro, por ejemplo, tiene 19 años, ¿no? Este hijo está estudiando una carrera técnica universitaria, un estudio en una escuela superior, donde desea tener una carrera profesional, pero debido a las circunstancias, pues lamentablemente él no puede costear sus estudios, ¿no? No le permite la situación económica, no puede desarrollarse y necesariamente necesita la ayuda de su padre, ¿no? Que en este ejemplo sería Pedro. Entonces, ¿qué pasa en este caso cuando el hijo alimentista es mayor de 18 años? ¿Habrán ciertos requisitos? ¿Ustedes qué creen? ¿O no? ¿O también se presume el estado de necesidad? ¿Qué creen ustedes? A ver, dejen sus comentarios si ustedes creen que los requisitos son iguales a ser un hijo menor de 18 años o hay ciertas diferencias. ¿Qué creen ustedes? ¿Será lo mismo? En este caso, cuando un hijo es mayor de 18 años, ya es adulto, ¿cierto? Entonces, en este caso, él ya no necesita de un representante legal, él ya es adulto y él mismo puede interponer una demanda. En el caso de un hijo alimentista menor de 18 años, por la edad que tiene, necesita sí o sí de un representante legal, que en este caso sería la madre o el padre que está interponiendo la demanda, que viva con este niño, niña o adolescente, que requiere una pensión de alimentos, ¿no? En el caso de un adulto ya mayor de 18 años, él mismo puede interponer la demanda, ¿no? Él mismo puede interponer la demanda y tiene que estar soltero, que quiere decir no tiene que tener una carga familiar, o sea, no puede ser pues un papá, porque ahí sí se rompe la teoría de que la pensión de alimentos pueda solicitarlo una persona mayor de 18 años, ¿no? Este joven adulto tiene que estar soltero y sí puede pedir una pensión de alimentos a Pedro, en el ejemplo, sí puede pedir una pensión de alimentos. ¿Qué requisitos requiere? Uno de esos requisitos es si no se encuentra, ¿no?, en aptitud a atender su propia subsistencia por alguna discapacidad que le impida generar ingresos propios, ¿no? En este ejemplo del primer caso, estaríamos en el segundo, ¿no?, en el ítem 2, donde dice que hasta los 28 años de edad, si sigue estudiando exitosamente estudios de una profesión o oficio, este joven puede pedir una pensión de alimentos, ¿no? Si es un joven que tiene una carrera con estudios pues técnicos o profesionales, puede solicitar una pensión de alimentos a su padre Pedro. Ahora, ¿qué pasa si este joven tiene algún tipo de discapacidad? Tiene su certificado de CONADIS que certifica que este joven es una persona con un tipo de discapacidad diagnosticado médicamente y lamentablemente pues por esa misma discapacidad no puede trabajar y no puede ejercer. En ese caso también corresponde una pensión de alimentos donde Pedro, el papá, está obligado a pasarle una pensión. Finalmente, los procesos judiciales en este tema de lo que son los hijos alimentistas se tiene que determinar. O sea, se tiene que determinar una pensión de alimentos para el hijo mayor de edad, ¿no? Se tiene que determinar eso, la cantidad. Por ejemplo, ¿no?, si estoy estudiando en la UTP, a las peruanas o San Marcos, la UNI, en cualquier universidad, yo tengo que, en el caso del hijo mayor de 18 años, fijar el tema de la pensión. ¿Cuánto es lo que necesito para poder estudiar, ¿no? En el caso de los mayores, determinar el monto. Y esto se va a ir en un proceso judicial, en el proceso sumarísimo, ¿no?, reconocido por el Código Procesal Civil.
Entonces, en el hijo menor de 18 necesita un representante legal. En este caso, el padre o madre que va a demandar y va a solicitar la pensión de alimentos. En el caso de mayores de edad, si no tiene ningún tipo de discapacidad, lo puede hacer el propio joven a las instancias judiciales. Como bien habíamos señalado al principio, la pensión de alimentos no solo hace referencia a la comida, al alimento. También hay otros conceptos que se tienen que entender por la pensión de alimentos. Ahí vemos en la imagen una madre gestante, ¿no? Una madre gestante está con su ecografía y se ve en la ecografía que está embarazada, ¿no? Y el niño está ahí, está en formación, todavía no nace. Bueno, en nuestro país, aquí en Perú, sí se considera la pensión de alimentos en lo que son los gastos del embarazo. Entonces, la pensión de alimentos en una madre gestante sí corresponde, sí lo puede hacer. ¿Qué es lo que va a abarcar ese tema? Son los gastos de embarazo, ¿no? Y para ello, pues la madre tiene que adjuntar las ecografías, dónde se está atendiendo, si se está atendiendo en un seguro de salud, o si no tiene seguro, lo está haciendo de manera particular en una clínica o en algún consultorio particular, anexar las boletas, las ecografías, todo lo que demuestre sus gastos para poder precisar con exactitud la cantidad que ella necesita y que el padre pueda también contribuir con esos gastos, ¿no? Porque hay muchos casos donde las parejas pues lamentablemente se separan, pero la pareja está embarazada y está con una etapa de gestación. Y bueno, tienen dudas sobre ese tema, ¿no? Si corresponde o no solicitar una pensión de alimentos. Y aquí aclaramos que sí, sí corresponde la pensión de alimentos para los gastos de embarazo, ¿no? Donde tienen que adjuntar los medios probatorios como son las ecografías, el DNI de la madre, y esos documentos que el propio Poder Judicial también les va a aclarar cuando hagan su proceso judicial, y más adelante hablaremos sobre, ahora en la época de pandemia, cuáles son algunas de esas cosas que han cambiado, ¿no? En esta época de pandemia hay muchas cosas que han cambiado en lo que es la pensión de alimentos sobre las formas, ¿no? Cómo se presenta la demanda. Entonces, volviendo al tema de lo que es alimentos, ¿qué entendemos por alimentos, no? El Código Civil hace referencia a qué se entiende por alimentos, ¿no? Dice que es todo lo necesario, todo lo indispensable para el sustento. Entre ellos puede ser, pues, la comida, la habitación, la vestimenta, poder vestirse, la educación. Entonces, la educación también está considerada dentro de lo que es alimentos. La salud es un derecho importante para todo niño, niña, adolescente, tener un derecho a la salud, no estar asegurado o tener un seguro de salud. Y la recreación. La recreación puede ser, pues, no ir a ciertos juegos, ir al cine, paseos, etc. Pero ahora por la pandemia recordemos que los cines, las salas de teatro están restringidas por las medidas sanitarias del gobierno, ¿no? Pero se pueden considerar otras cosas como juguetes, juegos lúdicos, otros aspectos, otros factores de recreación que también se podrían desarrollar en ese desarrollo del niño en el hogar o frente a su casa, en un parque, que necesita algunos juegos para que no se aburra. Qué sé yo, hay muchas cosas que pueden ser consideradas dentro de lo que son los gastos de recreación. Y ahí venimos a la parte de requisitos, ¿no? Como mencioné al principio, cuando una madre está gestando y tiene pues sus ecografías, ¿no? ¿Qué es lo que se le va a pedir? Uno de los requisitos es la copia del DNI de la madre gestante y los documentos que acrediten que está embarazada. Puede ser una ecografía, ¿no? Las ecografías pues demuestran que está embarazada porque ahí se va a ver la imagen del bebé, ¿no? En desarrollo del feto que está ahí desarrollándose. Ahora, en el tema de ya personas, por ejemplo, madres que ya han dado a luz y tienen niños y se acaban de separar y quieren hacer una demanda de alimentos, ¿cuáles son los requisitos? En ese caso, cuando ya el niño nació, ¿no? Y está reconocido por el padre, tienen que anexar la copia del DNI
del representante legal del niño, en este caso es la mamá. La partida de nacimiento del niño o el adolescente alimentista, el nombre completo del padre o la madre que está siendo demandada, o sea, el obligado a pasar la pensión. Recordemos que el obligado a pasar la pensión, ahora en esta actualidad ya no es tanto los papás, ¿no? Claro que en su mayoría el gran porcentaje de personas demandadas por alimentos son padres, ¿no? Los obligados a pasar una pensión. Pero hay ciertos casos que también las madres son demandadas a pasar una pensión de alimentos. Entonces, no solamente son los padres, ¿no? En realidad, el trabajo es de los dos. Pero bueno, en este caso vamos a enfocarnos, pues, en el común indicador, ¿no? Que la mayoría son madres que hacen demandas a los papás. ¿Qué más les van a pedir? La dirección y el lugar de trabajo de esta persona que está siendo demandada, ¿no? Del obligado. La constancia de estudios del hijo, por ejemplo, si está en una etapa escolar, está cursando inicial o está en primer grado, o está en la primaria o secundaria, pues habrá que anexar esa constancia de estudios para acreditar su derecho a la educación, ¿no? Y ver que esos gastos pues necesitan del apoyo del padre, ¿no? Boletas, recibos de pago o documentos sobre los gastos ocasionados por la crianza del hijo o de la hija. Entonces, vemos todos estos conceptos como la pensión de alimentos, ¿no? Tanto en la etapa de gestación como ya en menores, en la época de infancia y adolescencia en menores de 18 años. Entonces, esos son los requisitos para la pensión de alimentos. Obviamente, como repito, cuando ya es un infante, o sea, cuando ya nació, es necesario que sea reconocido por el papá. Tiene que estar firmado, tiene que estar acreditado. Si es que por A o B no lo estuviera, entonces previo a la pensión de alimentos tiene que haber un proceso judicial de reconocimiento de la paternidad, ¿no? Que el Código Civil lo denomina como filiación, ¿no? Primer paso es que el padre pueda firmar y en la partida de nacimiento, pues, registrar la firma y huella del padre, ¿no? Que reconozca que realmente es su hijo, ¿no? Ese es uno de los requisitos, ¿no? Que le van a pedir al Poder Judicial, que esté reconocido por el padre, para poder iniciar recién la pensión de alimentos. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí vemos cuáles son los criterios para determinar el monto de una pensión de alimentos. Muchas veces las mamás y los que han realizado una demanda de alimentos tienen ciertas dudas sobre cómo el juez o en qué situaciones o qué factores son los que determinan fijar el monto, la cantidad de una pensión de alimentos. O sea, ¿qué criterios tiene el juez para poder determinar cuánto es lo que va a recibir de pensión? Recordemos que el máximo que se le puede retener al obligado de pasar una pensión de alimentos es el 60% de su sueldo. Eso es lo máximo que se le puede retener. Pero hay criterios que el juez toma y considera para poder fijar una pensión de alimentos, ¿no? Cierta cantidad. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que van a determinar, fijar un monto en cuanto a lo que es una pensión de alimentos? ¿Qué cosas son? ¿Qué factores? El artículo 481 del Código Civil desarrolla ciertos criterios que sirven para poder determinar y fijar un monto de la pensión de alimentos. El primero de ellos es la necesidad. Se tiene que analizar la necesidad de este niño, niña o adolescente. Si bien al principio dijimos que para una pensión de alimentos se presume ese estado de necesidad, obviamente se admite la demanda de alimentos por esa presunción del estado de necesidad del niño. Sin embargo, se tiene que indicar y demostrar esos gastos, ¿no? Adjuntar las boletas, los recibos, algunos gastos que la madre está incurriendo en la crianza de este niño o este adolescente. Entonces, cuando el artículo civil, el Código Civil señala esta necesidad, pues se tiene que indicar y demostrar estos gastos, ¿no? Estos gastos que son una de las determinaciones para poder fijar ese criterio del monto de una pensión. ¿Qué otro criterio podemos encontrar? Tenemos también como segundo criterio la posibilidad económica de la persona que debe pasar la pensión.
y ahí me voy a detener un rato. Recordemos que en el Perú hay un alto índice de informalidad, ¿cierto? No todos trabajan en una empresa, no todos tienen una inscripción en su planilla, trabajan bajo la informalidad. Entonces, este factor económico es importante para determinar la pensión de alimentos. Si es que está en planilla, es muy fácil, ¿no? Se adjunta su recibo por honorarios o su boleta de pago y bueno, ahí se sabe cuánto gana él. Pero ¿qué pasa si es que no hay? O sea, si es que el papá es una persona independiente que pues no hay forma de demostrar con alguna boleta o factura o planilla cuánto gana. Pero en el tiempo que han vivido juntos me imagino que debe tener alguna profesión o algún rubro, puede ser carpintero, gafitero, eh, tantos oficios que se pueden desarrollar donde se tiene que demostrar cuánto es lo que más o menos él ganaba cuando vivía con usted, cómo era el tipo de vida que tenía ese niño cuando estaban juntos. Entonces, en este segundo tema de la posibilidad económica, se tiene que tratar de indicar el ingreso económico de esta persona obligada, ¿no? De la persona que va a pasar esa pensión de alimentos. Como tercer factor, se va a determinar las circunstancias personales de la madre y del padre. ¿Cuáles son esas circunstancias en las que están viviendo ellos dos, ¿no? Si tienen obligaciones, si tienen deudas en el banco, quizás el papá no es el único compromiso, anterior a ella tenía otro compromiso y tiene otros hijos. Eso también va a determinar un factor importante para fijar la cantidad que se le va a otorgar en la pensión de alimentos, porque en el Perú, pues no todas las familias son de un solo compromiso. Hay muchas familias monoparentales, disfuncionales, de todo tipo, ¿no? Entonces, en el Perú es un poco complicado este tema de la pensión de alimentos, sin embargo, no imposible para poder determinar una pensión de alimentos, ¿no? Como tercer factor, tenemos ese punto, ¿no? Las circunstancias personales del padre y de la madre, ¿no? Obligaciones, cargas y gastos del obligado. Como cuarto punto, van a considerarse también el trabajo doméstico. Antes no estaba considerado o no estaba muy valorado el trabajo que hacían las mamás en casa. Lamentablemente no estaba reconocido antes, ¿no? Como que no se valoraba, decían, bueno, pero ella cuida a mi hijo, cuida a mi hija, pero no trabaja, para en casa, no hace nada, ¿no? Grave error. El cuidar a un niño es considerado ya, y ya está reconocido, el trabajo doméstico no remunerado como un aporte económico, ¿no? Aquellas mamás que cuidan a sus niños y lamentablemente por la edad que tienen los niños aún no pueden trabajar, pues el trabajo que ellas realizan sí está considerado como un aporte económico y le pone en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces el papá no se puede quejar de que ella no hace nada, se hace bastante al cuidar a los niños, a sus hijos, es un trabajo que a veces no tiene hora de ingreso, no tiene hora de salida, incluso es más demandante porque no estás en una oficina, o sea, tus hijos son tus jefes, ¿no? Tienes que darles su comida, tienes que llevarlos si es que se enferman y es de noche, pues tienes que llevarlos de noche o de madrugada y atenderlos. No hay horas de descanso, no hay un break, no hay 45 minutos de almuerzo, o sea, es permanente el trabajo que las mamás realizan y eso es un aporte y un cambio grande que se ha dado gracias a esta ley, ¿no? A la ley 30550, en los que pone ya en un nivel igualitario el tema del trabajo doméstico no remunerado de las madres que hacen esa importante labor, más aún en esta época de pandemia, que cuidan a sus niños, a sus hijos, en esta coyuntura tan delicada como es el tema de salud. En los procesos de alimentos ya vimos la parte del criterio, ¿no? El criterio que toma
el juez para poder determinar un monto de la pensión. Sin embargo, ahora en los procesos de alimentos, antes de la pandemia, la función tuitiva del juez era distinta a la que se ve ahora. Por ejemplo, en la pensión de alimentos, según el artículo 568, la pensión de alimentos se presumía que se paga desde el día siguiente de la notificación de la demanda. ¿Qué quiere decir? Que esta notificación era enviada presencialmente al domicilio, ¿no?, de las partes, y se presumía que una vez notificada esa demanda, pues desde a partir del día siguiente ya la persona estaba obligada a empezar a pagar. ¿Qué más? La exoneración del pago de tasas judiciales, ¿no? Antes de la pandemia vemos el tema de la exoneración del pago de tasas judiciales y derechos de notificación, ¿no? Porque mucho antes estas tasas sí todavía eran pagadas. Sin embargo, conforme fue avanzando en el tiempo, recordemos que el derecho es una constante modificación acorde a la realidad, esto se determinó que debería exonerarse porque en muchos casos la pensión de alimentos son interpuestas por personas de bajos recursos económicos, ¿no?, que no tienen el dinero suficiente para poder contratar a un abogado o pagar incluso tasas judiciales, ¿no? Es la realidad. Y esto se consideró y, bueno, se aprobó, pues, ¿no?, la exoneración de las tasas judiciales y los derechos de notificación, ¿no? Incluso también se exoneró la firma del abogado. Antes de la pandemia, pues, estaba considerado la exoneración de la firma de un abogado en las demandas y escritos, que quiere decir que se había un formato o cierta idea de lo que se pedía con ciertos requisitos que podíamos verlo en el Poder Judicial, porque siempre en el Poder Judicial hay como un aviso. Antes de la pandemia había como un croquis de lo que tenías que presentar y a quién tenía que estar dirigido, ¿no? Entonces, con eso se simplificaba la labor de los costos en la contratación de un abogado. Es por eso que el Poder Judicial antes de la pandemia pues puso a disposición unos formularios, ¿no? Unos formularios que ayudaban mucho a que la población pueda iniciar un proceso judicial sin la asesoría de un abogado, ¿no?, sin el costo que demanda contratar un abogado. En ese tema, pues ahora en la pandemia se ha modificado, pero más adelante lo vamos a ver. ¿Qué más se vio antes de la pandemia? ¿Cómo era el proceso judicial antes de la pandemia? En los casos de hijos menores de edad, el juez debía, y quiero hacer énfasis en eso, debía otorgar una medida de asignación anticipada, actuando de oficio. De no haber sido requerido dentro de los 3 días de notificada la resolución que admitía esa demanda de alimentos. En castellano, ¿qué quiere decir? que si, por ejemplo, ¿no?, si yo hago una demanda de alimentos y no solicito esa asignación anticipada, según el artículo 675 del Código Civil, se presume que de oficio el juez debía otorgarme o admitirme esa asignación. Lamentablemente en la práctica no se ve eso, ¿no? Uno mismo tenía que pedir y si no pides, pues no te lo dan. ¿Qué es la asignación anticipada? Es como una medida alterna que mientras dure tu proceso de alimentos, tú puedes ir pidiendo una pensión, o sea, una asignación anticipada. ¿Cómo se solicita? Eso se solicita, esa pensión anticipada, se solicita mediante medida cautelar. Entonces, yo presento mi demanda de alimentos y antes de los 3 días, no sabía, por ejemplo, no sabía qué era la pensión anticipada, pero en el día 2 alguien me dice que sí, estoy en mi derecho de pedir una pensión anticipada mediante una medida cautelar. Entonces, yo no voy a esperar a que termine el proceso judicial para recibir una pensión de alimentos. ¿Cómo hago? Hago eso. Interpongo una medida cautelar de pensión anticipada.
y el juez resuelve y voy recibiendo como una medida de emergencia la pensión hasta que se resuelva mi pensión de alimentos judicial, ¿no? Que es una alternativa que está ahí, pero que muchas veces por desconocimiento muchos no lo usan o no saben y no lo piden tampoco. Y vencen los 3 días y ya pues, no se configura esa pensión anticipada, ¿no? Como que se pierde. Como función tuitiva del juez en lo que es el registro de deudores alimentarios es el REDAM, ¿no? Este registro es para todos aquellos que pues han sido morosos, ¿no? Como no han cumplido el pago de la pensión de alimentos por 3 meses o más, y bueno, se les registra o tienen la posibilidad de poder registrarlo a este deudor en el libro de REDAM, ¿no? Que es un registro de deudores alimentarios morosos que tiene a su cargo el Poder Judicial. ¿Cómo estaba configurado antes de la pandemia, ¿no? Formalmente se pedía que para poder inscribir esto en el registro de deudores alimentarios morosos, en el REDAM, previamente ello debía haber una liquidación, que quiere decir una determinación clara de cuánto es lo que debe este moroso. Y muchas veces, pues, la madre tenía que ir nuevamente al Poder Judicial, pedir la liquidación, y una vez que se ha determinado la liquidación, recién solicitar la inscripción en el registro de deudores morosos e iniciar recién el proceso penal por el delito de omisión de asistencia familiar, ¿no? Que es con una cadena perpetua de 4 años de cárcel. Sin embargo, pues esto en la práctica muchas veces se dilata, ¿no? Y no quiero justificar a la enorme carga que tiene el Poder Judicial, pero deberían de alguna manera mejorar ese sistema, ¿no? El sistema del Poder Judicial tiene muchas cosas que mejorar y esperemos que puedan mejorar con el tiempo y puedan acelerar tantos procesos que duran más de lo que la norma normalmente prevé que deberían durar. En la práctica, normalmente cuando tú solicitas la inscripción del registro del REDAM, la solicitud debe contener la cantidad exacta, ¿no? El monto exacto de la deuda, y para ello, como ya mencioné, pues se tiene que en primer lugar aprobar la liquidación de pensiones devengadas y los intereses legales que hubieran, ¿no? Porque muchas veces estos procesos son tan largos que como demoran tanto tiempo, pues tiene que haber una determinación clara de cuánto es lo que se debe, la deuda, a cuánto asciende exactamente, para recién ahí poder iniciar el procedimiento y el registro, ¿no? Pero muchas veces este caso es dilatado, lamentablemente. O incluso el padre también apela las sentencias y se dilata aún más. Durante la pandemia, todo lo que he explicado, pues ha habido algunos cambios en el tema de los procedimientos para lo que es la pensión de alimentos en la vía judicial. ¿Qué sucede? Debido a la emergencia sanitaria, como todos sabemos, muchos se han quedado sin trabajo, algunos han visto reducido su sueldo, no les pagan como les pagaban antes, han estado enfermos, han contraído la enfermedad, ¿no?, de esta pandemia, y bueno, han visto afectados importantes cambios importantes en su ingreso económico. Sin embargo, ¿esto será suficiente para exonerarle del pago de la pensión de alimentos? ¿Ustedes creen? Recordemos que hay un principio que a nivel internacional respalda al niño y al adolescente del hogar, con el principio del interés superior del niño. Entonces, bajo ese principio, no hay exoneración. La pensión de alimentos no se exonera, o no es un bono, o es algo que se pueda dejar de cumplir. Se tiene que cumplir. Sin embargo, ha habido ciertas consideraciones que ahora en la época de pandemia han hecho que
puedan haber ciertos cambios en lo que son los ingresos monetarios de los obligados a dar una pensión. Como bien dice ahí, la obligación no cesa, ¿no? Debido al contexto de la pandemia, pues el obligado debe sostener y probar la imposibilidad de pagar esa pensión, ¿no? Él debe dar una garantía de cumplimiento o, en caso contrario, también debe solicitar la reducción judicial, ¿no? Hay esa posibilidad de que, debido a la pandemia o por ese breve periodo de emergencia sanitaria, si es que él demostrara que, bueno, ya no tiene los mismos ingresos que tenía antes, puede pedir una reducción judicial, donde pues en este caso, si es que él solicitase, ¿no?, la reducción judicial, perdón, ¿qué es lo que debe cumplir esta persona obligada a pasar pensión? Él debe estar al día en el pago de la pensión. O sea, si yo soy Pedro, por ejemplo, ¿no? Y Pedro, pues, tuvo un retraso de 3 meses debido a la pandemia y recién lo voy a solicitar, debe como 3, 4, 5 meses, ¿no? Y encima está sin trabajo. No, él debe estar al día en su pensión de alimentos. O sea, tiene que haber estado al día para recién solicitar la reducción judicial, ¿no? Es reducir ese monto, ¿no?, que se ha fijado por sentencia judicial. Ahí recién correspondería la reducción, porque si él es moroso, es deudor, no se va a poder, o no lo van a poder admitir esa reducción judicial. No va a proceder. Ahora, en la parte de la madre, en el caso de María, ¿qué puede hacer ella? La demandante, si es que hubiera demoras de pago en lo que es la pensión de alimentos, María puede solicitar al juez 3 cosas. La primera es restringir al padre la visita a sus hijos. O sea, ella puede solicitar que, bueno, como él está incumpliendo con la pensión de alimentos, pues no tiene derecho a ver a sus hijos, ¿no? Entonces, puede solicitar al juez la restricción de la visita del padre. ¿Qué más puede solicitar María? Como segundo caso, ella puede solicitar la inscripción en el REDAM, ¿no?, que ya habíamos comentado, que es el registro de deudores alimentarios morosos, ¿no? Y por tercero, ella, María, puede solicitar que se retengan todos los ingresos de Pedro, ya sea sus cuentas bancarias, objetos o procesiones que él pueda tener. Eso es lo que puede solicitar María si es que hubiera incumplimiento de pago en lo que es la pensión de alimentos. ¿Qué cambios ha dado durante la pandemia en cuanto a este tema? Bueno, el proceso de alimentos que ya están iniciados en trámite, conforme a esos incisos que vemos en pantalla, el inciso 1 y 3 del artículo 350 del Código Procesal Civil, establece pues que no hay abandono. Antes, cuando tú te retrasabas o no dabas un seguimiento de tu caso, pues lamentablemente lo archivaban. Ahora, debido a la pandemia, hay una tolerancia sobre ese tema. Ya no se están archivando procesos. Establece que no hay abandono en los procesos que se encuentran en la etapa de ejecución de sentencia, ¿no?, ni en aquellos procesos que, bueno, los alimentistas sean menores de edad. En esos casos ya no se va a considerar lo que es el abandono de los procesos, en lo que es pensión de alimentos. ¿Qué otro cambio importante ha habido en lo que respecta a proceso judicial de alimentos? Ahí vemos en la pantalla una imagen donde dice mesa de partes electrónica. Como sabemos, en la pandemia, durante los primeros días de emergencia sanitaria, hubieron disposiciones de que debíamos estar en casa, que no podíamos salir, y muchos protocolos más que ahora, por la semana del Día de la Madre, nuevamente se va a retornar a un aislamiento social obligatorio, ¿no? Por esas medidas sanitarias, y debido a que aún no contamos con las vacunas, el gobierno ha implementado en el Poder Judicial una mesa de partes electrónica, que quiere decir que nosotros, en este caso, podemos ver y acceder al Poder Judicial, ¿no? Como vemos en pantalla, ahí vemos al Poder Judicial, ¿no?, que es el SINOE. ¿Qué significa? El Sistema de Notificaciones Electrónicas, que uno puede tener acceso siempre y cuando tenga su código de usuario y tenga su contraseña.
Ahora me preguntarán, ¿y todos pueden acceder al SINOE? O sea, todos podemos tener una casilla electrónica con el usuario y contraseña. O sea, cualquiera puede crearse un usuario y contraseña y acceder a esta mesa de partes electrónica. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cualquiera puede acceder o no? Algunos me dirán sí, y otros me van a decir no, no, no cualquiera, solo abogados. No, sí, cualquiera, la parte demandante también. ¿Qué dicen? ¿Cualquiera o no? A ver, el SINOE es una plataforma del Poder Judicial que ha sido diseñada pues para poder acceder a iniciar procesos judiciales, ¿no? Donde hay una casilla electrónica, un código de usuario y una contraseña. Sin embargo, este trámite y registro de casilla electrónica solamente está disponible para abogados, para instituciones, para fiscales, para personas de la Oficina de Control de la Magistratura, para personas naturales o jurídicas que tengan acceso al sistema de remate judicial electrónico, como es el REMAJU, peritos judiciales y martilleros públicos. Entonces, en esta parte podemos determinar que no todos tienen acceso, ¿no? Si bien antes de la pandemia había una reforma en lo que era la demanda de alimentos, podía antes de la pandemia ser presentado por cualquier persona, incluso que no sea abogado. Debido a esta modificación de la mesa de partes electrónica, lamentablemente ya no se va a poder hacer así. Tiene que ser presentada por un abogado, ya que él es el único que tiene acceso a la mesa de partes electrónica. Entonces tenemos ahí una breve dificultad en lo que es el acceso a este sistema, ¿no? Solamente pueden acceder abogados que cuenten con una casilla electrónica. Entonces, ¿qué hacemos, María? Con el ejemplo de María. María, ¿qué opciones tienes ahora en esta época de pandemia para poder hacer tu demanda de alimentos? ¿Qué opciones tienes? Bueno, en el Perú, recordemos que a nivel institucional tenemos muchas instituciones, muchas que dan asesoría legal gratuita. Una de ellas es del Ministerio de Justicia, que es una defensa pública, gratuita, a nivel nacional. Entonces, si María no tiene conocimiento o no tiene la posibilidad de poder pagar un abogado, pues puede llamar a la línea gratuita que vemos en pantalla, al 0800 15 25 9, y puede recibir María una orientación gratuita. Es más, de acuerdo a donde ella vive o donde se ubique en el Perú, ver si es que hay un poder judicial cercano, una defensa pública cercana, donde le puedan ayudar a realizar su demanda de alimentos. Pero como vemos, la casilla electrónica no nos da opciones, solamente puede ser un abogado. Entonces, ¿qué alternativas tiene María? Ella tiene dos opciones. ¿Qué opciones tiene María? A ver, la opción que tiene María, en primer lugar, es, en el ejemplo que hemos usado, atender, como ya les expliqué, a un programa virtual de cita, ¿no? A fin de presentar una demanda de manera presencial en la mesa de partes física, en el juzgado, donde los protocolos sanitarios lo permitan. Recordemos que a nivel nacional hay zonas de riesgo alto, zonas de riesgo extremo, zonas de riesgo moderado. Entonces, dependiendo del lugar donde viva María, podemos determinar si es que hay la posibilidad de que lo presente de manera física, y si es que no lo hubiera por la zona de riesgo extremo o elevado que pueda vivir María, entonces ella tendrá que acceder a contratar, en segundo lugar, un abogado con casilla electrónica que le permita acceder a una mesa de partes virtual. Entonces tenemos esos dos escenarios donde María puede ver cuál de las dos opciones atiende más a sus condiciones, ubicación geográfica, realidad,
y qué alternativas puede tener, ¿no? Ahí tenemos el número de defensa pública a nivel nacional para las personas que no tienen recursos de poder contratar un abogado, ¿no? Es una línea gratuita a nivel nacional. Y bueno, vemos en pantalla también un buscador. Cuando uno ingresa a esta página del Poder Judicial, ¿cómo ubico yo un defensor público gratuito? O sea, ¿cómo yo tengo la certeza de que si en donde yo vivo hay un defensor público gratuito? Entonces, yo voy a entrar a la página del Ministerio de Justicia. Como vemos en pantalla, vamos a poner distrito judicial, donde vivo, y si es que no tengo el nombre y apellido de ese defensor, simplemente pongo el distrito judicial y pongo clic en buscar, ahí ese link naranja donde dice buscar. Hago clic y me va a arrojar si en mi distrito hay defensores públicos gratuitos en mi distrito, ¿no? Incluso sale ahí su correo electrónico, si están activos o han sido cesados, están de vacaciones. Ahí va a señalarse todo, todos los nombres de las personas que vivan en el distrito donde María pueda residir, ¿no? Usando el ejemplo anterior. Bueno, finalmente espero que este taller les haya servido muchísimo. Yo sé que en esta época de pandemia es un poco complicado hablar de estos temas tan polémicos como es la pensión de alimentos. Sin embargo, siempre debe haber esperanza, ¿no? En toda tribulación, en toda dificultad, yo sé que siempre las aguas, como vemos en la imagen, las aguas suben, bajan, pero siempre va a haber una luz que nos va a guiar. Entonces yo los invito a que no se puedan desanimar, a que puedan seguir cuidándose, que puedan seguir protegiéndose, que puedan seguir adelante con los protocolos y los cuidados que si uno se cuida, pues va a cuidar a los demás. Y quiero terminar con una frase que me gusta mucho, que es una frase del elder Jeffrey R. Holland, donde él señala que si nosotros sembramos cardos, no esperemos a cosechar fresas. Si nosotros sembramos odio, realmente no esperemos en sembrar amor en abundancia. Nosotros vamos a recibir lo que sembramos. Entonces, papitos, mamitas, si nosotros sembramos amor en nuestro hogar, pues eso vamos a recibir. Si nosotros no cumplimos con pasar una pensión de alimentos, no pretendamos recibir amor, no pretendamos recibir abundancia, no pretendamos recibir otra cosa. Sembramos y recibimos lo que sembramos. Si nosotros sembramos cardos, no pretendamos recibir presas. Finalmente espero que les haya servido esa transmisión que a veces queda corta, pero espero que les haya ayudado muchísimo. Gracias por su tiempo. Muchas gracias y nos vemos hasta una próxima oportunidad.